Hola, bienvenidos a todos de las vacaciones. Hoy día 1 de septiembre y tras el parón de agosto, pues recuperamos la costumbre de analizar los mercados periódicamente. Un agosto que desde luego no nos deja indiferentes como suele suceder, porque creo recordar que de los 7 últimos, si exceptuamos el pasado, los anteriores siempre han sido bajistas y en esta ocasión pues desde luego incluso con mayor contundencia que en veces precedentes, ¿no? Vamos a analizar en principio aquellos índices que son los directores, los que mueven el mercado. Lo vamos a hacer desde el lado primero, en principio del Dow Jones, que tiene un aspecto como mucho más limpio en cuanto a sus movimientos y que ha guardado más criterios de análisis técnico. Y bueno, este que ven en pantalla es el gráfico del Dow Jones y es cierto que algo ha sucedido, ¿no? Algo distinto a lo que venía pasando a lo largo de todo el año. Si observan durante todo el año y después de un marcadísimo escenario lateral en el que durante mucho tiempo nos hemos estado moviendo en un rango de un 4% entre máximos y mínimos, pues no solamente no ha sido capaz de conservar los mínimos anteriores, mínimos que no había perdido en todo el año, en la zona de 17.050, sino que se ha ido incluso por debajo de lo que había sido el origen del último impulso alcista en octubre de 2014. Se ha ido por debajo, pues concretamente un 10% por debajo. Luego algo distinto sí ha pasado. Aquí se observan dos cosas. En primera instancia, que después de corregir al último impulso, este que había nacido en octubre de 2014, pero en razones de proporcionalidad de Fibonacci, los nuevos máximos que se alcanzaron lo fueron por un escaso margen. Es decir, esa verticalidad que veníamos observando en todos los movimientos anteriores, pues ha dejado de ser así. Y ello ha dado paso, precisamente, a una corrección muy importante que ha ido a buscar el origen de todo el movimiento en octubre de 2014 e incluso por debajo, hasta el punto de que el Dow Jones sí ha corregido hasta el 0,382 de todo lo que ha sido el grandísimo impulso que nació en octubre de 2011 y que ha sido común a todos los índices mundiales, a excepción del IBEX que lo comenzó un año después, en 2012. Como ven, insisto, se ha detenido en el 0,382 de todo ese gran movimiento y aquí es donde nos surge la duda, ¿no? Nos nace la disyuntiva. ¿Esta corrección habrá sido ya el total de la corrección? ¿Habrá sido suficiente con lo que ya hemos visto? A mi entender no. Evidentemente aquí podemos manejar 2, 3 escenarios. A mi entender no, por un motivo, y es que si esto realmente está suponiendo el origen o la conformación de una onda 4 de todo el grandísimo movimiento alcista de largo plazo, se me antoja escasa esta caída para buscar solo el 0,382 de todo el grandísimo movimiento que nació en octubre de 2011. Y sobre todo en atención a la regla de la alternancia en términos de recuentos de ondas de Elliott, si el primer impulso que nació en marzo de 2009 fue corregido en primera instancia, y vamos a suponer que en una onda 2, pues fue corregido en un 0,382 clavado, como ven, se me antoja muy extraño, insisto, que en esta ocasión y en base a la regla de la alternancia vaya a buscar también solo el 0,382. Estamos observando en todo caso que la recuperación, sobre todo en los mercados norteamericanos, está siendo bastante aparente. Si el Dow Jones ya ha buscado más del 0,382 de la caída, mucho más el S&P 500 se ha ido por encima, pero sobre todo los Nasdaq 100, el Nasdaq 100 y el Composite, que prácticamente han buscado ya el 0,618 de lo que ha sido toda la caída. Esto por el lado de los índices americanos. Vamos a ver los índices europeos. Todos ellos se han ido por debajo del 0,618 de ese movimiento desde octubre de 2014, también común al conjunto de los índices, y en algunos casos, y estamos contemplando el DAX alemán, y en algunos casos eso ha supuesto también buscar niveles incluso algo por debajo, pero vamos a pensar que en precios de cierre
la zona del 0,382 de ese impulso del que hablábamos también en los mercados americanos, que nació en 2011. Es decir, que a largo plazo están haciendo movimientos relativamente similares, con las diferencias evidentemente lógicas en cada uno de los casos. En el Eurostoxx igual, todo el movimiento desde octubre de 2014, en los mínimos que hemos visto recientemente, ya se ha ido por debajo del 0,618, con lo cual cabe pensar que su único objetivo a corto plazo debiera ser el origen del movimiento, cuanto menos en 2.790. Y esto, en el caso del IBEX 35, vemos que ha sido, o vemos un movimiento corregido y aumentado, en el sentido de que prácticamente ha ido a buscar el origen ya, en los mínimos que hemos visto, el origen de ese movimiento desde octubre de 2014. Si tenemos en cuenta que además la recuperación, con todo lo vertical que ha sido hasta el momento, porque en 3-4 jornadas la recuperación ha sido más que evidente, fíjense que en ninguno de los casos aún lo ha llevado a buscar niveles por encima del 0,382 a lo que ha sido la caída. Fíjense, no llega. En el caso del IBEX 35 sería la zona de 10.420. En el caso del Eurostoxx justo ahí se ha detenido, en la zona de 3.300. En el caso del DAX alemán no ha llegado, es la zona de los 10.500. Y en el caso del CAC 40 es el único que lo ha rebasado por un poco, pero ya se sitúa también con precios por debajo, lo cual a mi entender añade una situación de debilidad, es decir, algo que solo corrige, dentro de una caída evidentemente, algo que solo corrige el 0,382 de Fibonacci, lo que nos está advirtiendo es de la fortaleza a favor de la tendencia previa. La tendencia previa era lógicamente la bajista. Por eso digo que yo doy más, concedo más probabilidades en el momento actual a un escenario de búsqueda de niveles inferiores a los actuales, incluso inferiores a los que ya hemos visto, en el caso del IBEX 35, 9.510, y tendríamos que irnos a buscar niveles de Fibonacci, puesto que ir nuevamente a buscar los niveles mínimos anteriores o los de octubre de 2014 implica ya situarse por debajo del 0,382 de todo el movimiento que nació en 2012. El siguiente objetivo que nos encontraríamos sería la zona de 8.900. Evidentemente no vamos a tomar posiciones, o no merece la pena tomar posiciones en base a un escenario, a este escenario, y como siempre habrá que estar atentos a lo que el propio mercado nos vaya diciendo que es bueno para tomar posiciones, porque la verdad es que si contemplamos, muchos de los títulos del IBEX 35 tienen un aspecto de indefinición total. Si bien es cierto que aquellos que siguen acumulando unas buenas sensaciones, y por buenas sensaciones en el momento actual entiendo a aquellos que no se han deteriorado notablemente, no porque estén alcanzando nuevos máximos ni nada semejante, sino que han respetado y con mucho niveles de soporte de medio y largo plazo, podríamos incluir en este terreno a AENA, a Amadeus, a Ferrovial, incluso la propia IAG, pero al propio tiempo sí han aparecido bastantes títulos también cuyo aspecto ha pasado a ser muy negativo y aún hoy en día sigue siendo bastante negativo, casos de Acerinox, de ArcelorMittal, de FCC, de Mapfre, de OHL. Y sí me gustaría, en el caso concreto del mercado español, abundar o tratar directamente dos títulos. El primero de ellos, SACIR, y no porque hoy se esté comportando en contra del mercado, incluso subiendo un 1%, sino porque si observamos el medio y largo plazo, observen la contundencia del soporte en el que parece haberse detenido, es decir, el origen de ese movimiento del que hablaba en los índices de octubre de 2014, ese es el que ha detenido de momento el deterioro del precio, y además dejándonos una figurita que podríamos denominar de lucero del alba. Es una pauta de velas que anticipa cambio de tendencia. Aquí evidentemente hablar de cambio de tendencia son palabras mayores cuando hablamos de un título que viene de muy por encima de 4, pero sí al menos como para significar un fuerte rebote. Yo creo que ese rebote podría continuar, supeditado a que en todo momento el precio permanezca por encima de 2,65, que es el origen del último gran hueco que nos ha dejado
dentro de esta recuperación. Pero es de los pocos títulos que pudiera tener un aspecto, no voy a decir alcista, pero quizá como para protagonizar algún rebote importante, dada también la contundencia de las caídas que venía acumulando. Y podríamos también hablar del caso de Santander, no porque tenga un buen aspecto, sino para que consideremos la contundencia de un determinado nivel, que es el que van a ver ahora, esta zona de los 5.20. Observen en su momento tremenda resistencia, tremendo soporte en estas recientes caídas. Así que es un título que quizá merezca la pena conservar, pero solo en la medida en que permanezca por encima de esos 5.20. De perderlo, y dado que también estaría perdiendo el 0,618 de la última subida que comenzó en la zona de 3.90, su único objetivo, aparte de soportes horizontales en 4.90, en 4.60, su único objetivo técnico pudiera ser los 3.96. Sé que estoy diciendo una barbaridad, pero es una barbaridad que solo cabría empezar a contemplar con precios de cierre por debajo de 5.20. Así que, como decía la canción, malos momentos para la lírica, y sobre todo un panorama que nos deja las suficientes dudas como para no estar especialmente activos en el mercado en estos momentos. No pasa nada, vamos a esperar a una definición, porque lo que se antojaba una recuperación más fuerte, de momento lo que nos está dejando es síntomas de debilidad, puesto que no ha sido capaz de alcanzar el primero de los niveles de corrección a toda la caída en términos de Fibonacci, ¿no? Así que a corto plazo nos deja sensaciones feas, y además me da igual cuáles sean los catalizadores, si la situación en China, si guerra de petróleo, si guerra de divisas con posibles devaluaciones añadidas por parte de las autoridades chinas, o la propia debilidad de las bolsas chinas. No sé cuál será el detonante. Lo cierto es que técnicamente estamos asistiendo a movimientos que hace bastante tiempo que no veíamos, y que por lo tanto debemos contemplar. Si puede ser desde la perspectiva de la neutralidad y por lo tanto de la liquidez, bastante mejor. Y poco más. Volveremos a estar con ustedes pues en cuanto los mercados lo aconsejen. Un saludo y feliz negocio.